Hoy voy a hablar de... Voy a seguir hablando de la ley de solo sí es sí y voy a desmentir una narrativa muy extendida en España, demasiado extendida, que consiste en suplicar de una forma patética al feminismo que eche para atrás esta ley diciendo que deja violadores en la calle. Uno de sus mayores precursores, que es Abascal, que esta es la supuesta oposición que tenemos en el Parlamento al feminismo, esta es la mayor oposición que hay dentro del Parlamento, y ahora voy a mostrar por qué está todo mal. Se ha dedicado sin descanso a desproteger a las mujeres de toda edad y condición. Casi 800 criminales sexuales se han beneficiado por la ley que usted ha aprobado dándole a ese botoncito. Vale, se está refiriendo a la ley de solo sí es sí, y bueno, aquí está creando un alarmismo absurdo, diciendo que deja violadoras en la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que vengo a explicar aquí es que los supuestos antifeministas de la derecha española se han centrado en las rebajas de pena, creando un alarmismo basado en una narrativa falsa. Y esto es una distracción del problema real. Lejos de ser la posición del feminismo, más bien le están dando la razón a las feministas, promoviendo el alarmismo sobre violaciones, igual que hace el feminismo todos los días, ¿no? Llamando a los hombres violadores, que salir a la calle es un peligro. Básicamente están adoptando el discurso feminista. ¿Y qué están haciendo? Están hablando de las rebajas de pena, aunque de una manera muy conveniente, omitiendo la distinción entre abuso y agresión se ha eliminado. Y no solo eso, sino que también aumentará penas por delitos menos graves. Hace más fácil las denuncias falsas, ya que el sexo consentido es contemplado como una agresión bajo el efecto de la droga y el alcohol, aunque ambas partes estén bajo esos efectos, como expliqué en el vídeo anterior, y eso dará una condena de más años que una violación real violenta, que luego explicaré que estas son las menos frecuentes. Y en vez de hablar de que habrá más hombres en la cárcel, hablan con un falso discurso feminista para tratar de ganarse la aprobación de las propias feministas. Y tampoco hablan de la destrucción de la presunción de inocencia, cosa que se le suma a la ley integral de violencia de género. Y bueno, y que el sistema judicial normalmente siempre desfavorece a los hombres inocentes. Y bueno, ahora toca explicar que estas rebajas no son un problema real, porque para empezar, ningún violador ha sido condenado a cadena perpetua, ni ahora, ni antes, ni décadas atrás. O sea, están hablando aquí como si una agresión sexual eh, fuera equivalente a una cadena perpetua, que nunca ha sido así. Siempre han sido condenados por violación siempre han salido los condenados por violación tras cumplir su condena. Solo es una reducción de 2 años y las penas máximas no han cambiado. De hecho, han aumentado las penas para delitos sexuales sin violencia. Es más fácil condenar a un hombre inocente también. Y más que llenar las calles de violadores, como ellos dicen, van a llenar aún más las cárceles de inocentes. Pero a esto en ningún momento estos políticos antifeministas que se hacen llamar a sí mismos antifeministas en ningún momento lo han nombrado. Se están centrando en esto, que bueno, que luego explicaré también que esto tampoco es cierto. Y ya con la ley anterior teníamos a hombres que se sabía que eran inocentes condenados por delitos sexuales que no habían cometido. Tenemos el caso de la manada, por ejemplo, del que hablé también en el vídeo anterior. Y teniendo en cuenta que esta nueva ley expande peligrosamente la definición de consentimiento, incluso una relación consentida puede acabar en denuncia. Solo hace falta el testimonio de una mujer sin necesidad de pruebas. Así que la derecha española acusa indirectamente a los hombres inocentes de violación. O sea, la derecha española son enemigos de los hombres. En estos partidos no hay que confiar, si no se dejen engañar porque se llaman a sí mismos antifeministas, porque no lo son. Al final son igual o incluso hasta peor. Se le están Aquí están apuñalando por la espalda a los hombres inocentes de este partido ahora mismo.
Y bueno, ahora toca hablar de lo absurdo del alarmismo que está difundiendo este partido, como vemos en este artículo. Y, y se están hablando de que ahora hay hasta 1079 rebajas de condena. Pero observamos que 971 recibieron una pena menor y 108 fueron excarcelados, lo que significa que la mayoría siguen en la cárcel. O sea, ya estamos creando no solo un alarmismo falso, sino que estas cifras están manipuladas. Y voy a poner cuántas personas hay en la cárcel por delitos sexuales. En 2022, a ver, creo que lo tenía por aquí. En alguna captura de aquí lo tenía. No, este no era. Bueno, el caso es que en 2022 habían 4.023 condenados por delitos sexuales en España. Así que solo 1.079 de los más de 4.000 se han beneficiado, entre comillas, de esta nueva ley. Y de esos 1.079, 971 siguen en la cárcel. O sea, 9 de cada 10. 9 de cada 10, entre comillas, beneficiados de esta ley aún permanecen en la cárcel. Y este es el mismo absurdo que difunde la autoproclamada oposición al feminismo. Aún así ni siquiera sabemos cuántos de esos condenados son culpables reales, porque recordemos que con lo fácil que es hacer una denuncia, ni siquiera podemos decir con claridad cuántos de esos condenados son violadores reales. O sea, eso es otra cosa que hay que discutir. Las reducciones de pena mínima, como expliqué en el vídeo anterior, en estos ejemplos se ve que el alarmismo es absurdo. Aquí tengo los ejemplos. Vale, aquí tenemos un hombre. Ay, me equivoqué. Esta es la misma noticia, ¿no? Tenemos un caso de un hombre que recibe 5 años en vez de 6 por violación. Otro hombre que recibe de 7 y 2 meses por violar a menores de edad. Y un hombre recibe 11 años y 6 meses en vez de 13 por abusar de su hija. Y es una reducción de solo 2 años, que no, esto no tiene nada que ver con dejarlos en la calle. Es una exageración. O sea, son unas condenas que ya tenían unos años estipulados y fueron simplemente reducidos a 2 años. Y luego hablemos de las excarcelaciones, que en España te pueden condenar por un delito, aun así si pasas más tiempo en la cárcel, porque la prisión preventiva es un tiempo extra que no se incluye en la sentencia. Y en estos casos una persona pasa mayor tiempo a sus condenas en la cárcel. Y hay otros tres ejemplos. Los otros tres ejemplos que en un caso donde un hombre pasó 2 años en prisión, que fue condenado a 3. Otro caso que un hombre fue condenado a 11 años. Planeaban dejarlo a 14 y aunque no pudieron detenerlo antes para eso, aún su pena se redujo de 12 a 7 años. Y, o sea, aunque su pena se redujo de 12 a 7 años, aún así pasó 11 años en la cárcel. O sea que la reducción ahí no sirvió para nada. Y luego tenemos un caso de un hombre condenado a 6 años, pero debido a los trámites y al tiempo que pasó en prisión preventiva, pasó hasta 14 años de cárcel. Y aún así querían meterlo hasta 17, siendo que su condena era solo de 6. Bajo la nueva ley, quedó libre tras 14 años de cárcel, que debieron ser 6. De todos los pocos excarcelados que han habido, solo son hombres que ya estaban cumpliendo condena. O sea, estamos creando...
otra vez están creando un alarmismo aquí basado en datos manipulados. Las penas a prisión, en cuanto a las penas a prisión, la derecha se queja de que estas penas ahora, bajo su propio criterio, deberían quejarse mucho antes, ya que la mayoría de las penas de agresión no superaban los 4 años. O sea, sí, por qué están poniendo ahora el grito en el cielo? O sea, si te estás quejando ahora de las penas, debiste hacerlo mucho antes que ahora. Porque encima, además, ahora lo estás haciendo mal. Estás poniendo una queja y estás intentando apelar el feminismo bajo los propios criterios del feminismo. O sea, estás haciendo más mal que bien lo que es la derecha en su conjunto. Tanto Abascal y tantos como los que repiten este discurso manido. En 2021 se pusieron 3.259 penas a prisión por delitos sexuales, de los que la mayoría fueron de 0 a 2 años, y solamente 647 son condenados de más de 5 años. Las penas siempre han sido bajas, así que no tiene sentido quejarse ahora. Y las violaciones y delitos sexuales, cuando alguien oye este tipo de crimen, este tipo de delitos, se lo imagina como algo violento, como obligar a alguien a tener sexo con penetración. Se imagina el peor caso posible de violación, ¿no? Pero esas 3.259 penas por delitos sexuales, solo 492 fueron fueron con violencia e intimidación, y de esas 492 solo 46 fueron con penetración. Aquí están los datos. O sea, los tipos de abuso aquí, lo que es con violación, con penetración, con intimidación, con violencia, al final son los menos frecuentes. Y también de esos 108 escarcelados, no sabemos cuántos de ellos son culpables y cuáles son inocentes. De todos estos condenados, no se puede saber cuáles fueron violadores reales. Y con esta nueva ley esto va a ser peor, porque no va a haber forma de probar la inocencia de un hombre bajo una denuncia. Así que aún así, la gran mayoría de violadores reales nunca vuelven así. Esta es otra estadística importante que tengo que señalar. Y es que la gran mayoría de los violadores reales nunca vuelve a cometer otro delito, y aquellos que lo hacen son crímenes de índole no sexual. Y en Estados Unidos solo el 7,7% de los condenados por delitos sexuales reinciden, y en otro estudio solo el 24% vuelve a cometer un delito sexual pasado los 15 años. Así que el 35% de los violadores reales que son liberados de prisión vuelven a cometer un delito, y el 71% de los nuevos delitos no son de índole sexual. O sea que este es otro mito, por decirlo así, sobre las violaciones que hay que desmentir, y es que rara vez un delincuente sexual vuelve a reincidir. Así que el sistema penal, tal y como es, ya está correcto. O sea, no hay que estar creando este alarmismo ahora porque se reduzcan 2 años por delitos menores. De hecho, es peor, se están metiendo más hombres, se van a meter más hombres inocentes en la cárcel. Así que Abascal y toda la derecha, todos los que repiten este discurso de que la ley de solo sí está dejando violadores en la calle, a ver, no, ustedes no tienen criterio para estar diciendo eso. O sea, si están diciendo eso, ya para mí son enemigos de los hombres. No se están centrando en el problema real, y es que les están quitando la presunción de inocencia, están apuñalando por la espalda a todos los hombres del país. Y si van a atacar el feminismo, háganlo bien, no lo hagan así. Porque esto lo que está haciendo es se están alimentando la bestia. Se están poniendo de parte del feminismo y están suplicándole, lo cual que es algo patético. La derecha aquí es incompetente y es enemigo de los hombres. Así que no hay que confiar en estos políticos. Lo que hay que hacer es luchar contra el feminismo con eficiencia
y tener representantes reales de los hombres y no esto. Pero bueno, en el próximo vídeo hablaré también con más detalle sobre este alarmismo y iré desmontando con más detalle.